inicio a lo que es la actividad del día de hoy. Para empezar, tenemos en la mesa de presidium al profesor Rafael Antonio Pantoja Sánchez, encargado del despacho de la Rectoría y representante legal de la UIMPRO. A la maestra María Luisa Raigosa Alcocer, responsable de la dirección académica. Al arqueólogo William Mesh Albornoz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Sí? Muy bien, entonces como primer número vamos a tener lo que es las palabras de bienvenida a cargo de rector, el profesor Rafael Antonio Pantoja Sánchez. Ya lo levanté bien. Pues muchas gracias, arqueólogo William Mesh. Muchas gracias por participar acá en la universidad. Sea usted bienvenido. Yo quiero agradecerle a la maestra María Luisa que me acompaña y al maestro Adriano Mesh, directora académica y director de planeación, Anita, ¿cómo se llama tu coordinación? Prociu, de tutorías y todo. Y de veras a Javier Rivero, que está allá, nos acompaña de control escolar. Si tienen algún pendiente, después lo ven con él, no ahorita. Y al maestro Ángel Lucán, muchas gracias, Ángel, por este empeño que tenemos, ¿no? Y a mí sí me gustaría que veamos esta actividad, esta conjunción de esfuerzos con la UADY, con William Mesh y con Ángel, para un aprovechamiento de lo que tenemos que hacer, de lo que nos viene a compartir la experiencia de alguien que ha estudiado mucho tiempo esta parte, el tiempo y destino, el calendario maya. Pero sobre todo que aprendamos, que podamos tener esa visión de nuestra cultura, de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. A mí me gusta mucho cuando podemos hablar y trabajar de manera conjunta y tener estudiantes más fortalecidos, más sólidos, que puedan enfrentarse a un mundo laboral de la mejor manera, pero sobre todo, siempre lo he dicho, recuerden que nuestra modalidad intercultural es para generar una mejora de calidad, primero en nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Es muy importante que puedan tener estos talleres, que no lo tomemos como una actividad más, sino como una visualización. La formación de la personalidad del ser humano es la copia de diferentes modelos o de parte de algunas características de algunas personas que nos contagian en nuestra vida para hacer algo, ¿no? Y aquí tenemos un joven, para ser arqueólogo, escribir un libro y tener todo esto, se ve que le ha dedicado mucho tiempo al estudio y que podemos compartirles con ustedes estos conocimientos que él trae. Y que el día de mañana me gustaría que alguno de ustedes pues pudiéramos estarlo presentando en algún libro y alguna cuestión de nuestra cultura. Arqueólogo, bienvenido. Esta es su casa, que no sea la primera vez. Ángel, que no decaiga el ánimo, vamos a seguirle. Te felicito por ese empeño que tienes y que lo sigamos realizando y que sigamos cooperando con estas actividades. Pues muchas gracias, buenos días, bienvenido. Muy bien. Como siguiente número tenemos lo que es la presentación ahora sí del libro El tiempo y destino del calendario maya, y de igual manera vamos a dar inicio a lo que es a la práctica de taller de escritura jeroglífica y apellidos de origen maya. Vamos a iniciar con lo que es la semblanza del maestro William Humberto Mesh Albornoz, es el arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su área de estudio se enfoca en la lengua y escritura y el arte de los antiguos mayas en el calendario maya en general, y los nombres de origen maya en el pasado y el presente. Tiene experiencia en trabajo de campo, principalmente en la zona arqueológica de Campeche, de Palenque, Chiapas,
Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y tiene escrito artículos de divulgación y difusión publicados en revistas académicas locales y extranjeras. También ha impartido cursos y talleres sobre temas relacionados con la cultura maya antigua y actual, principalmente al público general, estudiantes y guías de turistas. En 2021 publicó 2 libros, Tiempo y Destino en el calendario maya, una breve introducción con la editorial Dragón Rojo, y Tiempo y Destino entre gobernantes mayas de Palenque con la editorial Paladar Activo. Actualmente es profesor de la asignatura libre Introducción a la Escritura y el Arte de los Mayas Clásicos en la UAM. Pues, cedemos los micrófonos para Muy buenos días. Bueno, la primera parte de la actividad es la presentación del libro. Este libro que ven aquí, sí, nació por mi interés en general en estudiar la cultura maya, específicamente en estudiar la escritura jeroglífica maya, sí, la escritura de los mayas clásicos, y también en estudiar, mi interés en estudiar lo que es el calendario maya en general. El libro, a grandes rasgos, es un libro pequeño, tiene 80 páginas, ¿sí? A grandes rasgos aborda en la primera parte, bueno, se divide en 4 capítulos, bueno, en 3 capítulos y las conclusiones. A grandes rasgos, el libro aborda las cuestiones relacionadas con los conceptos, con las ideas que tenían los antiguos mayas con respecto al destino o a la predestinación y al libre albedrío, pero lo hace desde la perspectiva de la escritura jeroglífica maya y desde la perspectiva del calendario, de todo lo que es el calendario maya, de todo lo que son las cuentas del calendario maya. O sea, tal vez ustedes hayan visto alguna introducción al calendario maya en alguna asignatura. De todo esto, yo solo me enfoco en el aspecto que se llama la cuenta de 260 días o de 260 fechas. Es lo que es el Solquín, bueno, se le apoda Solquín en maya yucateco o Cholquij en lenguas de las tierras altas de Guatemala. Sí, en Solquín es un apodo, pero vaya, el Solquín es solamente una parte, una cuenta de todas las cuentas que conforman el calendario maya. Entonces, el libro lo que hace en el primer capítulo, bueno, el primer capítulo introduce a las cuestiones más básicas del calendario y de los calendarios mesoamericanos. El segundo capítulo aborda el tema de los días y los números del Solquín, pero más que nada se enfoca toma datos de la epigrafía maya del periodo clásico, o sea, de lo que es el del 250 al 900 DC principalmente. Entonces aborda el simbolismo de los números y de los días, y el tercer capítulo da ejemplos de cómo usaban la cuenta de los días entre los mayas clásicos. Más que nada, después de abordar los números y los días, sí se enfoca en qué días preferían, en algunos casos, los mayas clásicos para algunos eventos. Lo que plantea el libro, a grandes rasgos, es que los mayas clásicos elegían fechas especiales del calendario, de la cuenta Solquín, para algunos eventos. Por ejemplo, si un determinado gobernante nacía, ¿sí?, se tenía que elegir una fecha especial para plasmar su nacimiento en un monumento de piedra. No era la fecha, o sea, lo que aparecía en el monumento no es su fecha de nacimiento biológico, sino su fecha de nacimiento social, lo que es un nacimiento social o un nacimiento, bueno, sí, un nacimiento social sería más que nada. Y algunos gobernantes, de lo que yo me di cuenta después, es que algunos gobernantes cuando morían, sí, también les elegían una fecha especial para plasmar en los monumentos de piedra. O sea, el gobernante moría y se tenía que elegir una fecha del Solquín que tuviera una carga simbólica especial para dejarlo plasmado en determinado monumento, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es lo que planteo en mi estudio. Este libro es un resumen de mi tesis de licenciatura, que terminé presenté en 2019 y la presenté en la UARI, pero la tesis de licenciatura pues sí fue más amplia, fue de 300 páginas más o menos. Entonces
El libro pues surge como una continuación de mi trabajo de licenciatura, pero ya en versión más resumida y más digerible para las personas en común. Y ¿puedo decir los precios? El libro está a la venta en 250 pesos. Sí, 250 pesos. Está en oferta porque la editorial lo da en 350. Lo venden en Cancún y en Mérida, en algunas partes. Pero pues yo lo distribuyo a 250. Para el que guste, tengo algunos ejemplares aquí, ya son casi los últimos porque los empecé a vender el año pasado. ¿Sí? Y igual hago envíos a todo el país por medio de Correos de México, por si a alguien le interesa adquirir el libro después. Sí, esa sería la cuestión del libro. Y si gustan pasar a verlo, o sea, sin compromiso pueden hojearlo